Capital Radio, la genuina radio económica. Bueno, pues comienza en Capital Radio la mañana del cambio. Hoy un día muy especial. No solo se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de la Radio, sino que estamos aquí reunidos para estar hasta las 2 de la tarde hablando con todos vosotros de cómo se gestiona el cambio en nuestra vida, el cambio en nuestra organización, el cambio en la gestión de nuestra empresa. Hoy, organizado por el Instituto de la Gestión del Cambio de España y Portugal, por el Instituto IMM, vamos a hablar con especialistas, con responsables de compañías, con personas que han experimentado, que están experimentando el cambio o que ayudan a favorecerlo, a facilitarlo dentro de las organizaciones, porque amigos, vivimos en un permanente cambio y la digitalización de nuestra vida lo está acelerando. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo gestionamos a las personas? ¿Cómo gestionamos ese paso adelante? Pues de todo ello vamos a hablar en mesas monográficas desarrolladas aquí en Capital Radio en directo en esta mañana del cambio, pero también tendremos un pequeño spin-off para que esta tarde en el horario de After Work también hablaremos del cambio, sobre todo de las herramientas o de algunas herramientas que nos ayudan a implementarlo dentro de nuestras organizaciones. Una mañana del cambio que ha organizado el Instituto de la Gestión del Cambio, cuya máxima responsable es Amanda Palazón. Nos acompaña en esta mesa. Amanda, muy buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Bueno, la mañana del cambio, como decíamos, hoy el Día Internacional de la Radio, un medio de difusión fabuloso para acercarnos. Dicen que es de los medios que todavía conservan esa cercanía con las personas. Y nosotros es lo que queremos hacer, que entiendan que cambiar no es malo, que entendemos que asustan los cambios, pero que hay métodos para dar ese paso adelante y llevarnos, bueno, pues al siguiente estadio de nuestra historia empresarial, ¿no? Efectivamente, y como sabes, soy una fan de la radio. Creo que es uno de los medios que más podemos sacar partido para la gestión del cambio y para este mundo de transformación digital en el que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues hoy vamos a demostrar que esto es así. Vamos a hablar toda la mañana de la gestión del cambio con las experiencias de estos profesionales que van a pasar con el día hoy, que la verdad, lo primero, agradecerles a todos que han venido a compartir conocimiento con nosotros y vamos a ver. Y vamos a ello. Van a ser varias mesas monográficas en las que vamos a hablar de cambio principalmente y de cómo se gestionan, pero cambios derivados, por ejemplo, de la transformación digital que estamos viviendo. De eso vamos a hablar en unos minutos. Vamos a hablar del cambio pensando en las personas, porque al final podemos cambiar la tecnología, podemos cambiar los ordenadores, pero si no cambiamos la forma de pensar de las personas o de interactuar entre ellas o de liderarlas, no estaremos consiguiendo absolutamente nada. También hablaremos de la innovación como la palanca para el cambio y para buscar esa transformación permanente. Y luego, por supuesto, de las herramientas, cómo acometemos estos cambios. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, si te parece, Amanda, hablando de la transformación digital. Y lo vamos a hacer con especialistas de primer orden que nos van a contar cómo se han transformado, cómo se están transformando o cómo ayudan a transformarse a los demás. Vamos a saludar a Teresa Morales, es la directora general de Softland Capital Humano. Teresa, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte. Aquí también está con nosotros Salvador Peñarrubia, él es el director de la Unidad de Proyectos de Transformación y Calidad en Gas Natural Fenosa. Salvador, lo mismo, un placer, buenos días. Buenos días, igual, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña Víctor Magariño, él es consejero de dirección de Comunicarse, especialista en la transformación digital de compañías. Víctor, un placer verte de nuevo por aquí. Buenos días, Eduardo, y un verdadero honor estar rodeado aquí de campeones nacionales de productos típicos españoles y de transformadoras digitales. Sí, porque ahora nuestro último invitado demuestra, no solo nos lo contará, sino que demuestra que la transformación no solo afecta a grandes compañías de sectores tecnológicos o de sectores industriales, sino que afecta a todo tipo de empresas, en este caso del sector agroalimentario. Él es Carlos Moro, es viticultor, es bodeguero y es fundador de las bodegas familiares Matarromera. Carlos, buenos días y bienvenido. Pues muy buenos días, es un placer, muchas gracias por invitarnos y allá desde las tierras y desde las viñas ver también cómo se cambia para que sigamos haciendo el mismo Mina, el mismo Matarromera, la máxima calidad. Efectivamente, si es que la transformación llega hasta Valbuena de Duero, llega a cualquier rincón. Oye, ¿qué os parece si hacemos un primer repaso, ¿no?, sobre un poco la empresa que representáis? ¿Qué supone para vosotros la transformación digital? Porque hay empresas como en el caso de Softland, en el caso de Comunicarse, que ayudan a transformarse, pero que también viven ellos mismos la transformación digital. A ver, adelante, Teresa. Bueno, Softland es una compañía de tecnología, somos fabricantes de gestión en el software empresarial y lo que ayudamos es a
a las compañías, nuestro target son pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, a llevar a cabo procesos de transformación digital en las diferentes actividades empresariales, muy enfocadas a la base tecnológica, que es nuestro principal activo de la compañía. Nosotros siempre decimos que llevamos a cabo un proceso de base tecnológica, pero siempre, y además lo transparentamos así en nuestros procesos con las compañías, indiscutiblemente llevamos adherente un proceso de gestión de cambio, porque pensar que vamos a transformar los puestos de trabajo y el día a día de las personas sin pensar que eso va a dañar o que vamos a tener que interactuar en un proceso de gestión del cambio de la compañía es no transparentar el proceso real que vamos a cometer. Indiscutiblemente nosotros no somos especialistas en gestión del cambio, para eso hay otras empresas en esta mesa que lo hacen muchísimo mejor. Nosotros somos la punta del iceberg, somos aquellas que empezamos con la tecnología a agilizar los procesos, pero que tenemos que tener en cuenta que si el día a día de una persona va a cambiar, la compañía tiene que pensar, preferiblemente antes que no después, que tiene que acometer un proceso de gestión de cambio. Yo creo que una de las palabras que más vamos a repetir en esta tertulia y a lo largo de este día es personas, personas y personas. Mira que vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de digitalización, pero las personas van a estar, me da a mí, en la base de toda nuestra conversación. A mí me gustaría introducir dos datos. Uno es: más del 87% de las empresas españolas están acometiendo un proceso de transformación digital enfocado al mundo de las personas, enfocado al mundo del talento. Porque estamos en una era, yo siempre lo digo, estamos en la era digital, pero en la guerra del talento. Porque eso es otro de los ápices que la gestión del cambio se va a dar. Y la segunda y más importante es, dentro de esos procesos de gestión del cambio, más de un 60% están involucrados o atañen a la parte de comunicación interna, formación, procesos de transformación en el día a día digital. Salvador Peñarrubia, Gas Natural Fenosa, gran compañía, compañía industrial. ¿Cómo vive la transformación una empresa como la que representas? Bueno, en primer lugar, la transformación digital bueno, pues si lo tuviéramos que definir sería el aprovechamiento de la tecnología para cambiar las relaciones entre los distintos entes que forman parte de una organización, empresa, sociedad en general, a través de redes sociales, administración pública, competidores, reguladores. En nuestro caso, lo que estamos viviendo es un proceso donde cada vez más introducimos más tecnología para posibilitar un mejor uso de información, de datos que tenemos. Y aquí hay pues multitud de proyectos que estamos desarrollando, que estamos poniendo en marcha para mejorar cómo prestamos el servicio, por ejemplo, a nuestros clientes. Ahora mismo un cliente pues le gusta saber cuál es el consumo eléctrico que puede llegar a tener. Hay veces que el cliente tiene la capacidad, en nuestro caso, de poder consultar cuál es la curva horaria en cada momento de cuál es el consumo que está teniendo en su domicilio. Esto quizá es excesivo, porque habría que preguntarle para qué quiere conocer cuál es el consumo que está teniendo ahora mismo, ¿no? Y sobre todo, serviría, bueno, pues a toro pasado, revisando las curvas de carga de un cliente para poder establecer un plan para reducir el consumo energético. Luego hay herramientas y tecnologías que están utilizando cada vez más, como puede ser la parte relativa al Internet de las cosas. Es algo que cada vez pues utilizamos con mayor aplicación en los espacios bueno, pues sociales. Podemos ver cuando estamos esperando un autobús, pues cuál es el tiempo que va a tardar el próximo autobús en llegar. Podemos tomar decisiones en base a esa información. O, por ejemplo, también podemos ver en nuestro caso, y es algo que ya es aplicable completamente a nuestro negocio, cuando una determinada máquina puede llegar el momento en que va a empezar a fallar, lo que se llama el mantenimiento predictivo. Como hemos pasado, y esto sí que es un cambio importante en esa transformación digital, a lo que en un momento era el mantenimiento correctivo, que era que una máquina se estropeaba, tenía un fallo y había que arreglarla, a lo que era el mantenimiento preventivo, que era el establecimiento de planes periódicamente planificados, donde se establecía pues que cada X horas había que revisar una máquina, un ascensor. A lo que hemos llegado ahora es incluso a lo que es el mantenimiento predictivo, que es saber con anticipación cuándo una máquina va a fallar para evitar que falle, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay, bueno, pues recientemente conocía el cambio incluso de modelo de negocio asociado con este cambio tecnológico,
que es el que las turbinas de los aviones se pueden llegar a monitorizar a través de múltiples y miles de sensores que emiten señales y que se pueden establecer cuál es el funcionamiento de la turbina, de tal modo que el fabricante del avión, en lugar de alquilar o vender un avión, lo que hace es alquilar horas de disponibilidad del avión, lo cual ya es un cambio importante, ¿no? Bueno, a nivel de tecnología, temas de cloud, temas de Big Data Analytics e información nos puede ayudar mucho a lo que es el proceso de transformación digital, que es el que estamos acometiendo en Gas Natural Fenosa. Víctor. De nuevo, repetir, es un placer aquí estar entre una gran utility española, un gran campeón y el sector agroalimentario típico español. Nosotros además tenemos la suerte de ser proveedores de gas natural desde hace muchos años. Tenemos una relación hace mucho tiempo, en concreto de la tecnología de grabación de llamadas. Grabamos más de 1000 posiciones. La tecnología que está debajo de eso es nuestra. Así es que un placer compartir con vosotros. Comunicarse, hemos tenido una transformación muy importante. Luego hablaremos de personas si quieres, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista de negocio, ¿no? Es lo que Gartner llama el modelo bimodal, ¿no? Que consiste en mejorar tu negocio de toda la vida, tu negocio tradicional, ¿no? Digitalizarlo de alguna manera y conseguir pequeños incrementos de productividad, a la vez que reinventar la compañía por completo y crear una cosa nueva, ¿no? Nosotros en los últimos 5 años hemos pasado claramente de ser un tradicional integrador, donde comprabas hardware, software, y hacías la implementación de la solución y luego proporcionabas el mantenimiento. Nos hemos transformado completamente en una compañía de software as a service. Donde básicamente todo es cloud, lo ha mencionado Salvador. Así que, ahora mismo pues 2/3 partes de la facturación de la compañía son software as a service, ¿no? Nos hemos convertido pues en una especie de Salesforce o incluso otras grandes compañías que están girando hacia ahí, como por ejemplo Microsoft, que también ha pasado un modelo de hardware-software, está cada vez más pasando al cloud, donde ya estaban, o por supuesto, Amazon y Google, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de negocio, para nosotros ha sido una transformación muy importante. Afortunadamente ha salido bien, hemos reducido dependencia de proveedores, y ahora mismo pues tenemos nuestras propias soluciones, nuestro propio producto y la verdad que ahora lo que estamos haciendo es consolidar y dar el siguiente salto, que ahora el rollo va de internacionalización. Ahora, una vez que te conviertes en un productor tú, pues hay que empezar a conquistar mercados exteriores y en eso estamos. ¿Cuántos deberes tienen las empresas, Dios mío? No han salido de la transformación digital, que ahora tienen que salir fuera. Oye, yo por lo menos estoy deseando, después de haber escuchado a Teresa, Salvador y a Víctor, estoy deseando escuchar a Carlos, ¿no? Porque efectivamente le hemos presentado como viticultor y bodeguero y estamos hablando de cloud, de transformación digital, de mantenimiento predictivo de máquinas de industria. Claro, entonces, ¿cómo vive la transformación digital una empresa que tiene pues más de un siglo de historia y que hace vino que sale de la tierra? Pues me alegro mucho que me hayas presentado así, porque me siento absolutamente viticultor y bodeguero. Pero eso no empeña el que no me sienta absolutamente innovador y utilizador de toda la tecnología del máximo estado del arte. Mi gran obsesión es primero hacer los mejores vinos, también aceite, por cierto, que tenemos, o cosméticos, que tenemos una empresa de cosméticos estupenda, es DOR Cosméticos, pero hacerlo desde el origen, hacerlo desde el entorno rural. Y el segundo es convertir ese entorno rural en unas condiciones de trabajo similares a cualquier otra parte del mundo. Yo siempre decía que porque estemos en Valbuena o en Olivares o en San Vicente de la Sonsierra, no podemos disponer de menos condiciones y menos características y utilidades que la Quinta Avenida de Nueva York, porque entonces estamos discriminando al campo. Y claro, la tecnología nos ha proporcionado esto de una manera absolutamente maravillosa. Esto que hace, pues sí, que era 20 años o 25, era absolutamente imposible, impensable, hoy día nos sitúa con una potencialidad igual que en Madrid, donde estamos ahora, o en la Quinta Avenida o en Shanghái. Y claro, a partir de ahí ya nos toca trabajar, nos toca hacer muchas cosas para que nuestra empresa, primero, sea una empresa global. Hombre, una gran marca tiene que estar en todos los países y eso no es fácil hacerlo si tienes que ir con tu botella de vino o de aceite o de cosméticos uno por uno de cada uno de los 80 países en los que estamos y de los aproximadamente 200 importadores que tenemos, más otros 200 o 300 distribuidores nacionales. Eso es la tecnología, la calidad, la excelencia pura, es tecnología. Nosotros tuvimos la suerte
suerte un poco siempre entre comillas, de ser elegidos el modelo de empresa de Microsoft, Intel, Telefónica y Banesto en un proyecto que hizo de cualificar a una empresa por sector para convertirla en una empresa informatizada en aquel momento, sistemas de información. Y solo estamos hablando del 2004. Las bodegas familiares Matarromera, que bueno, pues es el conjunto de pues 12 o 14 empresas, 9 bodegas, muy complicada de gestionar, porque nosotros no hemos querido hacer una empresa grande, sino una gran empresa, con lo cual tenemos instalaciones, digamos, de producción en muchos sitios, en medio del campo siempre, y en medio de los viñedos, con lo cual la dificultad se va complicando. Pero eso, otra vez más, no empeña que no podamos estar igual que pues Microsoft o que Fenosa o que cualquier otra empresa. A partir de ahí, claro, hay muchos más hándicaps. En el campo, en las poblaciones rurales, el caldo de cultivo de la sensibilización por los sistemas de información, por la informática, por la digitalización ahora, por la industria 4.0, pues son más lábiles, son menos constantes. Y esto ha habido que superarlo. Ha habido que transformar nuestros, por ejemplo, capataces agrícolas en gestores de información también, en suministradores de información. Hemos tenido que empatar a nuestros operadores en introductores de los datos, de la información, de los corchos. Bueno, por supuesto, pusimos en marcha todo el sistema de trazabilidad. Implica desde el origen, desde las tierras, desde los análisis, desde la inclinación, desde todo lo que se pueda pensar, hasta el último destino. O sea, puedo, si me dais una botella de mina, de Matarromera, deciros exactamente todo. De qué corcho es, de dónde viene, de qué tierra, cuándo se vendimió, qué análisis tenía, qué datos, qué parámetros, todo. Y todo esto, pues, no para, no para. O sea, cuando pensábamos que ya en el 2004 ya estábamos el modelo de ser la empresa estupenda, pues claro, el 2006 ya estábamos obsoletos. Y ahora otra vez, entonces como no nos movamos y no nos movamos rápido, pues entonces nos vamos quedando. Y no nos vamos a quedar, te aseguro que no. Ahora estamos en los procesos de digitalización. Por ejemplo, en las tiendas de comercio electrónico. Antes de entrar aquí hablábamos de los éxitos y los fracasos. Señores, Carlos Moro tiene también muchos fracasos, y Matarromera. Por ejemplo, uno en el año 99 creé una .com Gourmetel, para vender comercio electrónico. Fracaso total. Bueno, fracasamos todas, creo que no hubo ninguna. Y hasta Telefónica y todos los demás. Un crash de las.com. Era enormemente pronto. No tenía ni la gente en el equipo preparado, ni el software, ni los sistemas estaban preparados. Bueno, pues no hemos parado. Ahora ya sí. Ahora tenemos nuestras 5 tiendas de comercio electrónico, una es DoorShop, otra Wine para venderlo. Y lo estamos haciendo de tal forma que desde Valbuena podemos enviarlo a cualquier parte de Europa todos nuestros productos. Bueno, ¿y nos quedamos ahí? Pues no, porque nos hemos dado cuenta de que ahora los mecanismos de sistemas de manejo de estos temas, pues estamos en pañales. Es otro concepto y por tanto hay que dar otros pasos en la digitalización. En fin, no quiero extenderme más en esta primera intervención para no acaparar más datos, pero en definitiva, absolutamente fundamental. Si quieren ustedes seguir tomando el mejor vino de los que he dicho, o el mejor aceite, nosotros tenemos que seguir trabajando, por supuesto en la tierra, en la viña, en la uva, y por supuesto lo hacía mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, pero mi tatarabuelo no me va a solventar hoy día este tema de hacer lo que hay que hacer en el mundo moderno. Ahora vamos a seguir hablando de transformación y de cómo esta hay que pilotarla, si a través de la formación, a través de la gestión de las personas, a través de la tecnología. Enseguida lo comentamos. Capital Radio, la genuina radio económica.
Bueno, pues seguimos aquí en esta mañana del cambio, primera de las mesas que estamos desarrollando con el Instituto de la Gestión del Cambio, con el Instituto IMM, y estamos hablando de transformación digital. Lo hacemos con Teresa Morales de Softland, con Salvador Peñarrubia de Gas Natural Fenosa, con Víctor Magariño de Comunicarse y con Carlos Moro de las bodegas familiares Matarromera. Han hecho un primer balance, un primer repaso sobre cómo la transformación digital impacta en sus compañías, ha impactado en su vida empresarial. Amanda, una reflexión y hablemos de, pues eso, de cómo adaptarse a esa transformación y cómo gestionar los cambios que se derivan de ella. Efectivamente, fíjate todo lo interesante que están contando los tertulianos, que esta vez no son ponentes, son tertulianos, y la gestión del cambio lo que hace es aportar valor a todo esto. Es decir, al final la realidad es que el mundo está cambiando y vamos a cambiar. Eso es una realidad. Pero si lo podemos hacer de forma ágil, ¿por qué esperar a que ya no tenga más remedio que cambiar? Y ¿por qué no? Que hablamos muchas veces esto, y lo comentabas tú antes, si podemos aprovechar y motivar, minimizar ese miedo y conseguir y motivar a las personas, porque el gran desafío son las personas, pero también es lo que aporta valor. O sea, es decir, una vez que consigues que entiendan el proceso de cambio, que de verdad les aseguro que no es nada difícil, o sea, las personas sabemos el mundo en el que estamos, una vez que ven que sus líderes apuestan por esto y ven gestos desde sus líderes, el siguiente paso es cómo lo ponemos en marcha. Y ahí es donde el instituto tiene su metodología propia. De hecho, manejamos 5 metodologías, 2 son internacionales. Una, de hecho, viene Vicente Goncalves, hoy va a estar con nosotros, que es el HMBOK, la Human Change Management. Y las otras, bueno, pues un marco de trabajo que son las 5M, que lo que nos hace es poner orden al proceso de cambio. Todo esto siempre aderezado con la parte del humor. Nosotros es que trabajamos mucho desde el humor, desde la organización saludable, desde la felicidad, pero porque realmente es más productiva. O sea, yo creo que estamos creando un mundo mejor y si lo hiciésemos bien, lo podríamos conseguir. Lo que pasa es que no sé por qué nos empeñamos en hacer el cambio algo complicado. O sea, antes lo hablamos esta mañana. Fíjate qué maravilla ahora mismo disponer de un móvil, disponer de un portátil, que un hijo nuestro se ponga enfermo y hoy irme a mi casa y ponerme a trabajar y ser productiva y estar tranquila. O el otro día con el tema de la nieve, lo recuerdan, en Madrid, un caos. Y yo decía a toda mi organización, váyanse a casa. Nos conectamos por Skype, si hay que reunirse, sino que todo el mundo se ponga a trabajar tranquilamente. Si yo lo que quiero es que ustedes estén bien, es decir, que sean más felices, al final eso es la felicidad, ¿no? Pero que sean productivos también, es decir, que las organizaciones tienen que manejar la productividad y la felicidad, las dos cosas, porque si una organización no gana dinero, no vamos a ser muy felices durante mucho tiempo. Entonces tenemos que ver cómo hacerlo y eso es lo que se ha especializado el instituto. Venga, reflexiones a propósito de esto, Teresa. Comentando lo que dice Amanda, cuando ahora mismo la estaba escuchando, yo quería reflexionar sobre un punto. Cuando daba antes el dato del 87% de las empresas que ya están en un proceso de transformación digital, hay variables, es decir, hay ingredientes que conllevan o que hacen más fáciles esa transformación digital. Uno es la cultura, es decir, la cultura de la compañía tiene que estar preparada para abordar ese momento. ¿Y quién es la cultura? Cuando hablamos de cultura en general, la cultura es el comportamiento de los líderes de nuestra organización. Nos podemos cansar de poner contenido en nuestras páginas web, en poner grandes frases en los muros de nuestras compañías, que en definitiva la cultura de nuestra organización es cómo se comportan los líderes cuando están en ella. Y eso son, para mí, en mi opinión, la clave de todo lo que yo quiero hacer como compañía en una transformación. Es decir, me tengo que anclar en ellos y apoyar en ellos. Amanda nos lanzaba un reto esta mañana, nos decía, ¿qué porcentaje de personas creéis en vuestra organización que apuestan más por esta gestión de cambio? ¿Cuáles son esos impulsores, ¿no? Y hablábamos del papel de los líderes, que eso nos daría para otra mesa durante la jornada de hoy. Yo creo que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta dentro de las organizaciones, que es la cultura. Otra es la concepción de la tecnología, que la tecnología no es solo en sí la máxima variable para llevar procesos de digitalización, pero sí que es una variable importante, porque al final estamos hablando del cambio de paradigma o la modernización de los puestos de trabajo. Y otra es, curiosamente, como en estas compañías, y por eso me has recordado lo que has comentado de la nieve,
más de un 50, creo que exactamente era un 54,8%. Yo soy un poco la persona de los datos. Nos gustan los datos. Sí, pero porque llevo toda mi vida trabajando yo soy una fiel creyente del mundo de la persona. Y lo que también otra de las cosas he aprendido es a tener un lenguaje que me ayude a positivizar y a tangibilizar toda esa motivación que hacemos con las personas al final, cómo se materializa en el mundo de las empresas, que en definitiva es el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, más de un 54% de esas empresas utilizan herramientas de conciliación de la vida familiar, es decir, apuestan por el teletrabajo, por el home office, facilitar al final dispositivos y fórmulas que puedan teletrabajar en sus casas o conciliar o incluso coparticipar con otro tipo de relaciones laborales que no sea la tradicional de yo te contrato y tú trabajas en mi compañía. Como esas variables, cuando hablamos de una best practices en esas compañías donde tiene más éxito la aceptación de la gestión del cambio, ¿cuáles son los ingredientes que tienen esas empresas? Salvador. Bueno, en primer lugar, la gestión del cambio lo que tiene que contribuir es a facilitar que la organización consiga el éxito fundamentalmente enfocado al objetivo que se ha puesto en un proyecto determinado, ¿no? Si no consigue el éxito ese proyecto en esa organización, pues seguramente será un fracaso completo del proyecto en su conjunto, pero muchas veces es por la propia gestión del cambio que se ha ejecutado de una forma no correcta. La gestión del cambio al final está, por lo menos en nuestro caso, lo hacemos de una forma bastante estructurada, siguiendo por una serie de etapas que son, bueno, pues son secuenciales, pero que son importantes establecer. Y es la única forma de conseguir que la organización en sí comprenda, acepte y lidere el cambio para conseguir los objetivos y a su vez también facilita a la persona, pues que esa persona que en definitiva está sufriendo el cambio, cuando digo sufrir no es en el término negativo, sino que al final el cambio tiene que ser realizado por parte de las personas y al final cambiar la propia organización e incluso pues llegar a cambiar la propia cultura. Pero siempre en nuestro caso tenemos pues algunos elementos clave para posibilitar que la gestión del cambio funcione adecuadamente. El primero de ellos es tener una metodología muy clara, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, pues son cuatro fases que son muy típicas, que son la preparación de lo que significa el cambio con la elaboración del plan de gestión del cambio. En segundo lugar, lo que es la planificación, para identificar qué riesgos hay por parte de la organización y de las personas para facilitar ese cambio. Antes comentábamos pues el tema de la tablet, ¿no? Y decíamos antes de entrar que cuando a una persona le das una tablet que no está acostumbrada a utilizar este tipo de dispositivos, lo primero que se le ocurre es que lo que se le pretende es controlar, ¿no? Para conocer dónde está, qué hace a cada momento. Cuando el objetivo fundamental es conseguir datos para poderla convertir en información y que sirva a la organización para poder tomar decisiones. Pero en definitiva, dentro de la gestión del cambio, el tercer elemento fundamental, que es ejecutar adecuadamente, una vez que se ha planificado, lo que es la comunicación, y aquí tenemos una persona que sabe de esto bastante, como es Víctor. En segundo lugar, lo que es la formación, y luego cuál es el soporte post-implantación. Estamos acostumbrados muchas veces a implantarnos o a descargarnos una aplicación y hacernos bueno, pues autoservicio cuando implantamos una solución informática. Implantamos, nos van guiando, bueno, pues ahora tienes que descargártelo en este directorio, escribe este comando, esta es la password, ya te lo descargas y dices, ¿y ahora qué, no? Entonces muchas veces cuando ponemos una aplicación y no le hemos explicado previamente al usuario cuál es el objetivo de ese cambio, cómo le vamos a formar, cuál es el impacto que tiene y sobre todo que siempre va a tener alguien detrás que le va a poder ayudar, pues entonces estaremos haciéndolo mal. Y sobre todo, al final de todo este proceso, tenemos que asegurar mediante una verificación de la implantación que el cambio que queríamos hacer con el proyecto que hemos definido y los objetivos que queríamos alcanzar se han cumplido realmente. ¿Por qué? En dos sentidos. El primero de ellos para asegurar propiamente ese cumplimiento de los objetivos, pero en segundo lugar, como antes decía Carlos, para establecer unas lecciones aprendidas. ¿Qué cosa hemos hecho menos bien o mal que tenemos que tener en cuenta para el siguiente proyecto? Y así lo hacemos en Gas Natural Fenosa. Víctor. Pues yo creo que en esto estamos hablando de personas, ¿no? Y al final la transformación empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, a mí me tocó en 2010. Yo venía de gran consumo, yo he vendido vino a granel hace 1000 años, he venido
Deo Mancha, he vendido café soluble, he vendido muchos caramelos, chocolatinas, etcétera. Y a finales de 2010, pues llegó Google y dijo, oye, que tenemos un puesto para ti aquí, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces me va a tocar transformarme digitalmente o algo parecido. Entonces dije, pero es que yo tengo un problema, es que no sé nada de marketing digital y yo he leído por ahí que vosotros ganáis dinero con esto. No te preocupes, Víctor, me dijo mi jefe, tu equipo te va a enseñar marketing digital. Ya, bueno, qué tranquilidad. Pero tú tienes que enseñarles de todo lo demás. Entonces, claro, primer choque generacional, la primera semana horrible, o sea, yo no me sentía torpe, lo siguiente, o sea, en lo que yo abría el ordenador, el resto había completado la tarea. Me tocó liderar un equipo de lo que antiguamente se llamaban HASP, ¿no? Los jóvenes, aunque solamente preparados, o sea, de las mejores universidades, los mejores expedientes, tal. Yo les dije, digo, mira, sois el mejor equipo que he liderado y que jamás lideraré probablemente, ¿no? Bueno, todavía uno tiene la esperanza. Pero os queda mucho por aprender, ¿no? Entonces ahí entramos un poco en el tema intergeneracional. Yo lo pensaba bien en el coche en estos momentos así de distracción. Dices, es que hay comunicación en medios que cuando yo era niño, incluso no tan niño, podía ser constitutiva de delito hoy, por temas de discriminación, por temas de tal. Entonces, esa generación está conviviendo con gente que ve las cosas completamente diferente, ¿no? Volviendo al tema de personas. Entonces, de nuevo, empieza por uno mismo, empieza por darse cuenta de cosas y luego estas generaciones van a tener que seguir conviviendo durante mucho tiempo, porque yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa pensamos en morirnos en los próximos 20 años o algo así. Entonces va a ser curioso ver cómo evoluciona el mundo, porque también hay mucho gurú y tal que te dice cómo va a ser el mundo en 20 años, en 30 años y tal, pero no te molestes, dime cómo va a ser el año que viene, o dentro de 3 o 4 o 5, ¿sabes? ¿Cómo va a ser dentro de 3? Porque probablemente el horizonte temporal de determinadas generaciones pues nos hace quizá ver no tan en el largo plazo, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, automatización, todo eso, sí, va a venir, está viniendo, ¿no? Pero bueno, hay que manejar yo creo que los tiempos y sobre todo el choque intergeneracional, que seguro que Amanda tiene mucho que aportar en eso. Fijaos que antes de entrar en el estudio estábamos tomando un café y estábamos hablando de esto y Víctor no estaba. Es decir, quiere decir que está alineado con nosotros y que es Carlos. Bueno, nosotros somos una empresa pues relativamente pequeña, ¿no? Aunque dentro de la pequeñez del sector, de las muchas del sector, pues un poquito más grande. Una empresa en la que hemos ido creciendo desde cero, desde uno, ¿eh? Hace poquitos años todavía era yo, sí, porque no cuento la etapa anterior, la etapa de mi familia y todo esto, ¿no? que está ahí ancestralmente. Entonces, claro, eso ha permitido, con mis formaciones anteriores, yo pertenezco también al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de Información. Yo fui el que informaticé el INEN, ¿eh? Cuando ellos, por tanto, imaginaos el cambio, ¿eh? Allí había 1.200 puntos de trabajo, centros de trabajo, 900 oficinas de empleo y tal, y solo había el 20% cuando yo llegué. Se informatizó todo. Eso es un cambio, os aseguro que es un cambio. Por tanto, Matarromera es juego de niños. Claro, pero juego de niños en tamaño y demás, pero no en la implicación en el ámbito rural que decía. La suerte es que como hemos ido creciendo desde 1 hasta los 185 fijos más 100 en campo que hay fijos en este momento, he podido ir transmitiendo de alguna manera de forma muy directa, ¿no? Hoy día ya empieza a ser menos directa, pero la gestión de las personas, otra vez más, es que no puedo menos que repetirme en este concepto, es absolutamente fundamental. Yo ahora mismo, por sí solo, si no consigo que las personas todas en este momento, porque hablamos también antes siguiendo este tema, que ya ha cambiado la situación, ya no es una situación jerárquica, ya no es Carlos Moro el único y el jefe y tal, ya no. Ahora resulta que estamos en red y ahora resulta que la información viene de todos los lados, redes de grupos de 20 o de 30, y entonces hay que manejarlo de otra manera. Ahora hay nuevos instrumentos. El otro día me hicieron una auditoría digital para ver cómo estaba mi gente, que no tuvieron nadie que preguntar nada, ¿no? Con los instrumentos, pues mira, tienes tanta gente, tu gente que está en Facebook, en LinkedIn, no sé cuál y tal. Y dice, estáis muy pobres. Bueno, caramba. No me digas. Estamos muy pobres. Sí. ¿Cuál era el indicador para decir que estabais pobres? Bueno, pues que había muy poca gente que estaba con pocos contactos y luego estaba muy poco activo en lo que tiene que estar activo, que es en la empresa.
Es decir, que tenemos a esos 185 que tienen que ser, por ejemplo, unos prescriptores y manejadores de la información, de la digitalización, y no lo están. Y claro, yo les veo que todos tienen el movilito y todos tienen contacto con no sé qué cosas de interés particular. Pero claro, es que de donde viven y donde comen es de la empresa. Entonces, incorporar a todo ese personal a la función que nos es tan necesaria, nosotros nos podemos dedicar a invertir en publicidad y en marketing. Tenemos que contar con los recursos que hay. Y una pequeña empresa, o pequeña mediana, tiene que sacar los valores. Y el valor de la digitalización, de la estructura de la organización, pero de las personas también, es fundamental. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos esto? Pues lo haremos. El director de estrategia está preparando primero un documento conceptual y después para hacerlo en forma de talleres puntuales. Porque imagínense todos que estamos, tenemos alguna actividad en 29 pueblos de unas 6 o 7 provincias. Claro, están desestructurados, y si no fuese por comentabas antes, de la informatización y de digitalización, es que yo no lo veo, es que no los veo, ni entre ellos se ven. Por tanto, la herramienta sistema de información, todas las herramientas de digitalización, pasa a ser absolutamente crítica y fundamental. Y entonces pues vamos a hacerlo de esta forma, en forma de talleres, y volviendo a medir, como muy bien decía Salvador. No cabe otra que planificación, previsión, ejecución y luego medición y control de que vamos avanzando. Y he citado ese como solo un ejemplo, ¿no? En el campo, por ejemplo, de las tiendas, como he dicho, Guanaguain, Esdorso, nos importa muchísimo porque eso va directamente en relación con la venta, ¿no? Va en relación con la venta que vamos a hacer. Pero ahí lo que he ido aprendiendo, yo aprendo día a día, o sea, pues me va indicando que estamos todavía muy alejados de manejar ya los temas ahí de neuromarketing, de concepción de consejeros. Por supuesto, ya no digo de los chatbots y cosas estas que podríamos manejar muy bien, porque a la gente le gusta saber pues para qué sirve matarromera, con qué se compra, o el aceite, tal. Y entonces eso nos es interesante. ¿Cómo llevamos? Una gran empresa lo puede hacer mejor. Corte Inglés ha empezado. Pero claro, nosotros... Pero es importante lo que dice Carlos, que se autodenomine una pequeña empresa, porque es que esto afecta a las grandes empresas y a las pequeñas empresas. A ver, Amanda y Teresa. De hecho, una de las cosas que hace la gestión del cambio, los profesionales de gestión del cambio, de ahí nuestra insistencia en que las organizaciones empiecen a incorporar al profesional de gestión del cambio, es hacer una visión holística de todo lo que han dicho, porque de aquí yo recogería, si nosotros fuésemos el equipo, recogería de todos los que han dicho una parte y lo uniría. Uno de los grandes errores y que luego le lleva a fracaso en la implantación, a mí también me gustan los datos, y ahora mismo PMI está hablando de un 70% de fracaso en la implantación de proyectos, o sea que eso nos hace pensar que algo no estamos haciendo bien, es precisamente que las organizaciones se están gastando un montón de dinero, de tiempo y de recursos en hacer acciones. O sea, porque yo voy a organizaciones que digo, ojo, qué buena idea, ojo, qué bien hecho, y sin embargo no les está resultando. ¿Y por qué? Una de las cosas que es clave es que tiene que haber una identidad de proyecto. Todas estas acciones tienen que estar ligadas a un para qué y todo tiene que tener una secuencia lógica para que la gente comprenda de forma sencilla, y es donde se incorpora la comunicación, llegar a las personas, pero a toda la organización, no solamente a la alta dirección, sino a toda la organización, para qué es el uso de esa tecnología y que la tecnología sea el medio para transformar hacia una cultura. Es decir, yo uso la tecnología y de esa forma estoy cambiando los procesos de la organización, que eso es un tema complicadísimo, para llegar a ser cultura y empezar, que es algo que estamos haciendo desde el instituto, desmitificando muchos temas. Por ejemplo, no hay generaciones, hay personas y actitudes. Yo me he encontrado empresas con gente... pues de la generación del baby boom, que son, vamos, la mar de transgresores. Y gente joven que es que no es nada transgresor. Y por contra, pues al revés, gente joven dinámica con un montón de buenas ideas y gente pues de la generación X que no. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos es que llegar, observar personas,
coger a ese equipo de innovators y early adopters. Ahí vamos a utilizar la curva de la transformación. Ellos son nuestros vendedores internos y el cambio va de dentro hacia afuera, tanto para los clientes que compran como para lo que es internamente. Hoy antes hablábamos y decíamos, la próxima vez tenemos que invitar a Carlos Moro, no al desayuno, sino al after work. Hombre, por supuesto. Uno vino. Ahí hemos hecho, entonces al final... Venga, reflexiones en voz alta, ya libremente. Teresa había pedido la vez. Bueno, a mí me encanta el tema que ha introducido Carlos en la mesa, que es el tema de employer branding, que en definitiva es... Cuando te han hecho la auditoría de las redes sociales de las personas que trabajan en tu organización, ¿cuántas hablan de ellas? ¿Cuántos? Mínimo. Claro, pero es que esto se llama vestir la camiseta, que es ser un apasionado de lo que haces, el por qué lo haces y para qué lo haces. Y eso lleva una política que aquí Amanda seguro que tiene algunos tips para poder introducirla en una compañía de la gestión del cambio importantísima. No podemos pretender que ahora todas las voces de nuestra organización, si no hemos adoptado la cultura necesaria y apropiada, hablen de nosotros y sientan ese orgullo de yo he decidido esta mañana ir a trabajar a tu organización porque eso es lo que quiero y deseo. Y eso no lo comento solo a mis hijos y a mis familiares, lo comento en mi red de amigos, lo comento en mis redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es totalmente importante lo que estás diciendo. Nosotros estamos intentando trabajar en eso, además con un orgullo de pertenencia, claro, porque además nosotros buscamos la excelencia por la excelencia y que ellos son los artífices, no yo soy un poquito, ¿no? El que quiera ser pensador que es el único y tal, no, aquí yo soy una sola parte. Ellos son los que están podando adecuadamente la viña, haciendo el mina o el matarromera con todos los detalles, controlando, y tienen que sentir esa camiseta, pero también en prescribirlo, porque es suyo, es todos nosotros. Y esta labor a veces no se contextualiza, no porque no quieran, ni no porque no lo deseen, ni no porque se sientan muy contentos con la empresa y con el producto, pero hay que vehiculizarlo, porque es muy importante hoy día, porque cada uno de nosotros es un elemento, un altavoz hacia el mundo. Y esto es lo que está cambiando también, ¿no? Ya no vale solo que Carlos Moro era el único que había hace 25 años y decía todos por aquí y ya estaba. Pues no, ahora ya no, ahora ya o es todos la organización y casi todos sumamos igual o no hacemos nada. Venga, Salvador, Víctor, nos quedan 4 minutos, 2 reflexiones o las que quepan. Venga, adelante. Yo os estoy escuchando y voy a tener que dar la nota un poco discordante, si no, no me quedo tranquilo. Esto es una tertulia. Yo tengo especial cuidado, tenemos algunas herramientas corporativas, incluso algunas tocan las redes sociales y mezclan lo personal con el entorno laboral. Entonces, yo tengo extremadamente cuidado con cuidadín. Queremos ser, por supuesto, corporativos, queremos ser tal, pero que no se perciba como que la compañía empuja determinados, oye, es que tienes que hablar bien de la compañía en redes sociales, es que tienes que colaborar. O sea, cuidado con eso, ¿no? Porque nosotros, repito, tenemos alguna herramienta y tal. Digo, mira, esta herramienta es tuya personal, tú ahí vas a poner lo que tú quieras, pero ahí tiene que aparecer que tú trabajas en esta empresa para dar credibilidad cuando tú te presentas a otras empresas fuera, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero siempre estoy últimamente muy sensibilizado con temas de privacidad y con temas de, ahora viene la GDPR, como sabéis, ¿no? La General Data Protection. Entonces, todo esto, el tema de las grabaciones, tenemos ya legislación que obliga a todos los bancos a grabar las conversaciones con sus clientes y esto la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Tú imagínate que llegas al banco, te casca un micrófono y te dice, no, es que lo tenemos que grabar porque lo dice la ley. Cuidado con eso también, ¿no? Porque la gente probablemente no estamos preparados para esas claras invasiones de hecho, la ley va totalmente en contra de la vida. Es decir, lo siento por nuestros legisladores que necesitan una gestión del cambio todos en general, porque están totalmente en contra de cómo va el mundo. Suele ocurrir que la legislación no piensa mucho en los ciudadanos. A ver, Salvador. A ver, yo por último creo que la gestión del cambio, volviendo un poco a lo que al inicio de la sesión y la tertulia, creo que la gestión del cambio tiene que formar parte desde el inicio del proyecto. Muchas veces el fracaso se produce porque restringimos la gestión del cambio exclusivamente a lo que es la comunicación y la formación. Y la gestión del cambio tiene que formar parte desde el inicio, en la propia fijación de los objetivos del proyecto. Amanda decía, siempre hay un proyecto, hay un cambio en un proceso, siempre acaba afectando a los clientes. Al final, todo ese proceso requiere que la gestión del cambio, para que sea exitosa, tiene que empezar desde el principio. Y fundamental, el clarificar cuáles son esos objetivos, transmitirlos, y luego todos en la organización, y cuando digo todos son personas,
todos somos importantes para la consecución de los objetivos. Desde la persona que con su tablet tiene que medir la temperatura, la floración de la vid o lo que fuere, hasta el CEO, ¿no? que toma las decisiones en la compañía. Último punto, Una cosita Carlos. solo. Necesitamos que la infraestructura llegue en iguales condiciones a todos los rincones de España. Eso es verdad. Y en este momento, nosotros en muchos pueblos de los que actuamos no tenemos esas condiciones. Entonces, si tú estás dando una tecla para ver la tienda de Matarromera y te tarda 30 segundos, adiós, Matarromera. Es el reto de Es la cierto, internalización, efectivamente, totalmente, efectivamente. el canuto, ¿no? Sí, estamos aquí hablando de Igualdad de transformación, dice oportunidades. ya, pero si es que no me llega a Internet. No tengo Oiga, medios. yo creo en Claro. ello, pero no me llega a Internet. Hablamos de igualdad nube, de de oportunidades cloud, también, ¿eh? etcétera. Muy interesante, se nos ha quedado corto, como Sí. siempre. Lo que vamos a cambiar un día son los tiempos de radio. Teresa Morales es directora general de Softland Capital Humano. Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Salvador Peñarrubia, director de Unidad de Proyectos de Transformación y Calidad en Gas Natural Fenosa. Salvador, gracias. Muchísimas gracias. Víctor Magariño es consejero de Dirección de Comunicarse. Víctor, un placer verte. Muchas gracias, un placer. Carlos Moro, nuestro viticultor y bodeguero, es fundador de Bodegas Familiares Matarromera. Carlos, mucha suerte y gracias. Muchísimas gracias. Amanda Palazón sigue con nosotros, que seguimos hablando ahora de personas y transformación. Muchas gracias a todos. Capital Radio, la genuina radio económica.